compañeritos, porque compañeritos, ustedes no saben la rabia que uno tiene, compañeritos. Ustedes no saben la rabia, compañeritos. Y es entendible un poco, ¿no? Y es interesante cómo Rafael Correa, y creo que es de lo que más vamos a preponderar. Saludos para mi querida María Augusta. Sí, todo es código QR ahorita, sí. Todo es código. Gracias, Silvia, Eddie. Póngale like, comparta la transmisión, por favor. Qué manera para ser incansable. Así lo vamos a catalogar a don Rafael Correa. Incansable. Compañeritos, este video, para los que quieren entender cómo pasamos de ser ejemplo de Latinoamérica a prácticamente un estado fallido, no hay que perder la esperanza. Ecuador renacerá de sus ruinas, compañeritos. Este video fue antiguo, publicado en el 2024, el año pasado, pero que el propio Rafael Correa lo trae a colación ahora, ¿no? Entonces lo puse a ver y es interesante, así que quiero compartirlo con ustedes. A ver, póngalo por favor y lo vamos a ir comentando paso a pasito. Un país saqueado por la vieja política era el Ecuador hasta mediados de la primera década del 2000. La inestabilidad era tal que tan solo 10 años llegó a tener 10 presidentes e innumerables movilizaciones sociales. Se va Gutiérrez, se va Lucio Gutiérrez, se va Gutiérrez. Señores. Eran más los ecuatorianos que se iban del país que los que regresaban. Hasta que llegó un proyecto político progresista y la incertidumbre empezó a transformarse en certezas. La patria no está en venta, la patria vencerá las chequeras. Se trataba de Rafael Correa, un joven economista alejado de la política tradicional que empezó la gran transformación. Una nueva constitución aprobada por una impresionante mayoría en las urnas devolvió el poder al pueblo, que lo tuvo por 10 años seguidos, cuando el proyecto político de Correa ganaba elección tras elección. Esta es la confirmación de esa revolución ciudadana que ofrecimos al pueblo ecuatoriano en el 2006 y que este mismo pueblo nos ordenó en las urnas aquel histórico 26 de noviembre del mismo año. Con esto cumplimos el mandato, la orden que nos dieran el 26 de noviembre del 2006 de tener esta nueva constitución que siente las bases para un nuevo país. Fue así como, por primera vez, el ciudadano pudo tomar las riendas de su país y, a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ser parte de la toma de decisiones. Las autoridades de control nunca más serían nombradas por políticos bajo su conveniencia. Lo reemplazaría un organismo independiente. Ahí nació el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Claro. Después lo manosearon de una manera impresionante. Oiga, este videito es interesante. Bueno, ahí creo que hay una canción que fue borrada por el tema de derecho de autor, pero ya se restituye el audio. Acomodaron hasta la Asamblea Nacional, si no me equivoco, ¿no? A ver, mire si cuánto más se demora porque era un audio que obviamente se iba a borrar, y creo que es el audio que se borró, ¿no? Juran ustedes que cumplirán fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República del Ecuador y la ley en su calidad de vocales principales del Consejo de la Judicatura. Sí, juramos. Pero la destrucción llegó tras el triunfo de Lenín Moreno, que ganó la presidencia bajo el paraguas del movimiento político del expresidente Correa, pero no dudó en traicionar a sus electores. Moreno se entregó de lleno a la banca. Yo soy uno más, señor presidente, de tantos que no votamos por usted y ahora estamos gustosos de respaldar, de apreciar, de felicitar la gestión. ¿Cómo le puede gustar gustar esto, eso? señor presidente? Sabes, y en ese Antonio, orden de que ideas, yo les estoy también agradecidos por no haber votado por mí. A los que les estoy agarrando un poco de odio, más bien a los que votaron. Perdón que interrumpa, yo voy a continuar con este video, pero es impresionante la necesidad de ciertas personas de sentirse complacidas
bajo el cepillo de quien no cree en ti. Y aquí empezó la debacle, mis queridos amigos. El señor Moreno recibiendo el cepillo de alguien que no votó por él. ¿Cómo tienen que haberlo insultado a Moreno en esa reunión? Estos señores que no sé ni quién son, la verdad que no me interesa. Pero ¿cómo tienen que haberlo insultado a Moreno? Llegaron y dijeron, yo no voté por usted. Y el otro todavía, ¿sabes qué? Gracias por no votar por mí. Más bien le tengo coraje a los que votaron por mí. Ahí se acabó el Ecuador. Solo por esa absurda necesidad de ciertas personas de querer recibir ese cepillo de quien no le gustas, de quien no tiene un criterio bueno de ti. No lo hagan. Ustedes tampoco lo hagan. Hay mucha gente que cae en ese error. Hay gente que necesita que el amigo, el pana, el compañero que te tira a tierra sea tu amigo. El que te tira a tierra no va a ser tu amigo. Así te diga de frente, ahora creo que estás haciendo bien. No, esa es la gente que tienes que apartar. Pero Moreno... La gestión de Moreno se centró en destruir la institucionalidad del Ecuador. A 5 meses de haberse posesionado, convocó a una consulta popular que cambió la conformación del Consejo de Participación, nombrando a dedo a las nuevas autoridades. Les consultamos sobre el cese inmediato de los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y proponemos que los nuevos integrantes sean elegidos a través de votación universal. Los miembros del nuevo Consejo Transitorio, muy cercanos a Moreno, llegaron gracias a una cuestionada consulta popular que se realizó sin dictamen de la Corte Constitucional, tal como hasta hoy lo exige la ley. Fue y es por la reestructuración institucional del Estado. El presidente del Consejo Transitorio aseguraba estar por encima de la Constitución y llegó a tener un poder ilimitado. En el caso de que hubiera algún conflicto entre nuestras decisiones y la Constitución, ha de prevalecer la norma creada por nosotros para cumplir nuestras tareas. Basados en este criterio, todo en el Consejo Transitorio se hizo a conveniencia. En esta sala se evaluó a quienes no tenían la competencia de hacerlo, como a los jueces y juezas de la Corte Constitucional, mientras que a quienes sí debía designar, prefirió ignorarlos. Fue el caso de la Contraloría, donde no se topó a Pablo Celi, pese a que se había arrogado funciones. No me diga la mía ese tipo de tonterías. Solamente para hacerles otra acotación a la gente que está viendo esto. Ese consejo de Participación Ciudadana, ese consejo de Trujillo, lo adoraban. Los medios de comunicación, algunos políticos, lo adoraban, amaron. Cuando ya ahora que vino el otro consejo por votación popular, lo odiaron. ¿Por qué? Porque ya no era del grupo de los panas, era gente más de izquierda. Entonces, toda la tierra para el Consejo de Participación Ciudadana, siempre que no sea de ellos. Celi fue muy funcional para el proceso de persecución y Trujillo lo dejó en el cargo sin nunca evaluar su gestión. A quienes no los podían utilizar para su persecución eran tratados como enemigos. El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, un respetable doctor en Derecho, fue amenazado públicamente por Trujillo. No me obligue a usar la fuerza pública para reducirle al sitio que le corresponde. El proceso de evaluación no ofrecía ninguna garantía para las autoridades que estaban en funciones. Yalc y toda su caterva de cómplices de la violación permanente de los derechos humanos no nos va a detener. La Fiscalía General era el objetivo primordial. Para completar la obra se necesitaba una persona utilitaria que canalice la persecución en el ámbito penal. La elegida fue Diana Salazar, que en realidad fue la menor puntuada en el concurso de méritos. El consejero Javier Zavala Egas lo denunció meses después. Zavala Egas estuvo en contra de este nombramiento. En méritos no estaba primera. En oposición, en el examen escrito que se hizo, tampoco llegó primera. ¿Quién y cómo
calificaron como calificaron a la fiscal para que llegue primera al concurso. Mi calificación fue 24 sobre 30. Por lo tanto, la pregunta es ¿por qué llega primera? Porque se la calificó para que llegue primera. En realidad, las pruebas de quien fue designada fiscal fueron mediocres. Su examen escrito recibió la calificación de 10 sobre 20 y su exposición oral solo demostró desconocimiento. Se requiere decisión para tomar algunas decisiones y tener la decisión de tomar las decisiones. La víctima, qué clase, la víctima tiene que versar mismo de la organización. ¿Pero por qué? Nos vamos a decir. Pese a esto, fue designada fiscal general de la Nación. Porque haber sacado 10, eso no significa corrupción, significa honestidad. Moreno aseguró de esta manera los 3 pilares para la persecución, para el lawfare. Pablo Celi, el contralor subrogante, forjaba informes de responsabilidad penal contra todos los correístas. Con estos informes actuaba la Fiscalía de Diana Salazar y los casos llegaban a los jueces puestos por Moreno y Trujillo y los sentenciaban. Tradicionalmente, los fiscales tienen temor y miedo de solicitar prisiones preventivas. Entonces, debe ser aplicada en todos los casos. Llenaron el círculo y empezaron la persecución. Acusaron y sentenciaron por asociación ilícita al ex vicepresidente Jorge Glass, sin una sola prueba, después de que Moreno le retirara de sus funciones porque el vicepresidente denunció el pacto con la vieja partidocracia. Me han quitado las funciones por pedido de Guillermo Lasso, por pedido de los grandes empresarios. Comprendieron con claridad que no iban a contar conmigo para el regreso del viejo país, para el país del tongo, del reparto, de las componendas. Se inventaron el caso Balda, un supuesto secuestro en el exterior de una persona que huyó a Colombia evadiendo la justicia, y ahí salió la primera orden de prisión contra el expresidente Correa. Luego aseguraron que Odebrecht puso presidente en Ecuador y como esta empresa nunca fue enjuiciada, denominaron al caso Sobornos 2012-2016. Sin Odebrecht, la utilitaria fiscal acusó al expresidente Correa por influjo psíquico. Todo en un tiempo récord. En plena pandemia, se cumplieron a la carrera todas las instancias judiciales, un día antes de terminarse las inscripciones a las elecciones presidenciales, y de esta manera se aseguraron que el expresidente Correa no pueda participar como candidato. Sentenciado como instigadores tanto al señor Rafael Correa Delgado como al ciudadano Jorge Glass, que ellos, a través de su influencia, irradiaron para que sus ministros, secretarios de Estado y asesores cometan los delitos. De esta manera, Moreno y Trujillo cristalizaron su propia venganza contra la Revolución Ciudadana y se encargaron de que nadie pueda rever sus decisiones a través de una sentencia de la Corte Constitucional, cuyos miembros fueron designados por ellos mismos. Haré todo lo posible porque este hombre vaya a donde debe estar, en la cárcel. Pediremos que vayan a la cárcel desde el jefe de Estado y de todos los funcionarios que le acompañaron. Por eso fue que para llevar adelante enjuiciamientos penales a funcionarios del expresidente Rafael Correa, cambiaron al 70% de los jueces. Prohibición de salida del país a todos los funcionarios, ministros, secretarios de Estado y viceministros que participaron en régimen del gobierno de Rafael Correa. Un proceso persecutorio único en la historia del país, que contó con el apoyo de la gran prensa, que aplaudía. Los medios de comunicación en general tienen la idea de designarle a usted el hombre más brillante del año que estamos terminando. El gran empeño que usted ha puesto por favorecernos con decisiones históricas. El resultado de la descorreización está presente. Ecuador pasó de ser el segundo país más seguro de América Latina al más peligroso de todos, y donde en plenas elecciones se asesinó a un candidato presidencial para tratar de inculpar a la Revolución Ciudadana, impidiendo su triunfo en la primera vuelta electoral y asesinando a los 7 sicarios durante el balotaje, afectando su votación final.
A todo esto se suma la nueva metida de mano en la justicia, con la destitución del legítimo presidente del Consejo de Participación Ciudadana elegido en las urnas, y tomándose además del Consejo de la Judicatura para impedir un independiente concurso de jueces. La fiscal nuevamente fue la funcionaria servil para todo este proceso. Quienes realizaron la persecución de correístas ahora pagan sus propios delitos y algunos fueron enjuiciados por graves casos de corrupción. El contralor subrogante que forjaba informes contra correístas fue condenado a 13 años de prisión por el sí recibir sobornos a cambio de la eliminación de glosas. Así lo reveló una investigación realizada por los Estados Unidos. El expresidente Moreno es enjuiciado por cohecho y otra serie de delitos contra la administración pública. La fiscalía ya no lo pudo sostener más y lo acusó 5 años después de haber contado con todas las pruebas. La ruta del dinero y hasta la cuenta donde se depositaron los sobornos. El expresidente Guillermo Lasso no pudo terminar su mandato y adelantó las elecciones. Es acusado de corrupción y de mantener conexiones oscuras con la mafia internacional. El expresidente del Consejo Transitorio falleció y ninguna institución por él reformada volvió a ser como antes. Todo en Ecuador fue destruido. Yo voy a tener una reflexión sobre esto y creo que todos vamos a coincidir con lo que vamos a mencionar a continuación. Si el gran objetivo de Trujillo en esa época, que fue hace 2017, imagínense ustedes, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 años atrás, fue exitosa, ¿verdad? Si todo el trabajo que hizo Moreno, Trujillo, todo fue exitoso, ¿por qué después de 8 años le siguen echando la culpa a Correa? Eso es lo que yo no voy a entender nunca. O fueron exitosos o fueron mediocres. Porque se cambió todo, se apoderaron de todo y descorreizaron el país. Si esto es así, ¿por qué hasta el sol de hoy sigue siendo el correísmo el comodín para lavarse las manos de cualquier cosa que hacen los gobiernos? Noboa, cualquier cosita que pasa, siempre te dice es culpa del correísmo. O si no es él, los medios, porque ese señor casi ni habla. Y si pasa algo en las eléctricas, correístas infiltrados. Si pasa algo mañana en el tema de inseguridad, es que hay correístas en la policía. O sea, no hay delincuentes, hay correístas en la policía. Y así. O sea, o son tan buenos o tan mediocres. Ahí está, mis queridos amigos. Esto lo compartió hoy y pues dije, bueno, voy a ponerlo, aunque ya tiene su tiempito, pero creo que no expira el concepto en sí, ¿no? Se acabó. Free drinks on the house.